Seguimos conociendo más empresas innovadoras aquí en la 15ª edición de ForInvest. Tenemos ahora con nosotros a Alberto Iglesias, que es CEO de Sindeno. Alberto, bienvenido. En primer lugar, explícanos qué es Sindeno, qué es la idea principal que le da sentido a la empresa. Muy bien. Nosotros lo que hacemos, básicamente, nos dedicamos a construir sistemas de software escalables para otras startups. Lo que nos encargamos básicamente es de que una startup, cuando empieza a tener un gran volumen de usuarios, tenga la capacidad de que sus sistemas, lo que está atrás, lo que no se ve, sea capaz de soportarlo. No sé si has tenido la experiencia alguna vez de utilizar alguna aplicación o de ir a una página web y que cuando intentas meterte pues va lento, te echa de la página web, etcétera. Pues nosotros nos encargamos de que eso no pase. ¿Y qué tal la experiencia con el usuario final, que en este caso es una startup? Me gusta el titular de una startup para startups. ¿Qué tal los primeros pasos, digamos, desarrollando ya esa idea de negocio? Pues mira, los primeros pasos fueron complicados al principio, porque nos costó un tiempo conseguir entender, transmitir el mensaje, ¿no? Que los problemas que contábamos redundaran en esa persona a la que se lo contábamos, ¿no? Al principio íbamos enfocados a todas las pymes, a toda la pequeña y mediana empresa, porque veíamos que tenían un problema para acceder al tipo de tecnología que nosotros ofrecemos. Sin embargo, cuando le explicábamos el problema, la pequeña y mediana empresa no le redundaba, no se sentía tan identificado. Sin embargo, lo que sí que nos dimos cuenta es que la solución tecnológica que nosotros proveemos redunda mucho en la startup, entiende rápidamente que si no lo tiene en el presente, si hoy no tiene el problema, en un corto periodo de tiempo lo va a tener, porque el número de usuarios que va a tener va a crecer rápidamente. Entonces nos dimos cuenta de decir, oye, es que nos estamos equivocando, es que a quien estamos hablando no es el target ideal, a quien tenemos que hablar es a la startup. Y ahí es cuando cambió totalmente la empresa. Bueno, vuestra idea de negocio en realidad es bastante reciente, porque ¿cuándo empezasteis? ¿Cuándo pusisteis la primera piedra de lo que es actualmente Sindeno? Nosotros nacimos en junio del año pasado. Empezamos, ¿no? Ya tuvimos un buen comienzo, ya empezamos a traccionar, empezamos a tener clientes desde el minuto prácticamente uno, pero es aproximadamente hace unos 2-3 meses cuando hemos cambiado ese target, ese cliente objetivo, y es cuando hemos empezado a crecer mucho más rápido. Como muchas de las startups del ecosistema valenciano, vosotros estáis acogidos en una aceleradora de empresas, en este caso es Lanzadera. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Qué valoración haces, tanto en tu caso como en el resto de startups, de la ayuda que ofrecen aceleradoras como es el caso de Lanzadera? La experiencia en Lanzadera es súper positiva. O sea, para nosotros es una situación muy privilegiada el poder estar en un solo edificio con otras más de 250 empresas, con gente muy talentosa, ¿no? Entonces, al final, lo que es muy enriquecedor de la experiencia de Lanzadera es el tener la posibilidad de compartir espacio con empresas que son o mucho más grandes que tú o más pequeñas que tú, pero que hablan en muchas ocasiones al mismo cliente o que se enfrentan o ya han pasado por situaciones similares a las tuyas y que te ayudan, al final te ayudan a conseguir implantar las mejores prácticas dentro de tu negocio. O sea, en ese sentido también, por lo que estabas comentando ahora, ¿no? Del hecho de hablar con empresas que pasan también por lo mismo que estás pasando tú y siendo Sindeno una empresa que se dirige a las startups, creo que puede ser doblemente satisfactorio, doblemente provechoso. Por supuesto, tal cual, ¿eh? O sea, nosotros al final intentamos ser lo más egoístas posible, intentamos robarle tiempo a todo emprendedor que podemos robarle tiempo para poder enseñarle qué es lo que hacemos y enriquecer nuestra propuesta de valor, ¿no? Al final, cuando tú enseñas tu proyecto a muchas opiniones diferentes y hacen ese ejercicio sano de intentar desmontarlo, de intentar buscarle las costuras, acabas enriqueciendo muchísimo más lo que propones. Entonces, en ese sentido, aprovechamos el ecosistema para ello y, por otra parte, ayudamos a muchísimas startups que de no estar nosotros se encontrarían con ese problema y no tendrían forma de resolverlo eficientemente, ¿no? De alguna forma vosotros estáis jugando un papel de una pieza que a lo mejor hasta ahora faltaba, ¿no? En este ecosistema
Totalmente. valenciano de startups. Totalmente, ¿no? Al final, nosotros lo que vemos es que hay un gran gap. Hay el perfil tecnológico que hay dentro de una startup, en muchas ocasiones conoce sobre aspectos concretos de una tecnología. Sabe a lo mejor de inteligencia artificial o sabe a lo mejor de machine learning o de realidad virtual, pero es muy difícil encontrar un perfil técnico que conozca de infraestructura, que sepa construir unos sistemas que realmente soporten un gran volumen de usuarios, y eso va a llegar antes o después. Pues gracias, por ejemplo, a nuestra solución, les ayudamos y resolvemos eso que se van a encontrar en un futuro. Pues Alberto, esperamos, os deseamos muchos éxitos, Muchísimas gracias. que crezcáis y que ayudéis también a muchas startups a lograr el éxito empresarial que todas están buscando. Para eso estamos. Muchísimas gracias a ti. Pues Alberto Iglesias, CEO de Sindeno, ha estado con nosotros aquí en el plató de la 15ª edición de Forinvest, en el que seguimos conociendo más empresas innovadoras.